Bueno, tal como lo acordamos, vamos a presentar la clase correspondiente al día 13 de mayo, en la que vamos a abordar los aspectos centrales de la epistemología genética. Para esto, nosotros hemos compartido con ustedes en la bibliografía este capítulo que se llama El hombre y su obra, del libro Vigencia de Piaget de Emilia Ferreiro. Eh, Emilia Ferreiro es psicóloga, se recibió en la Universidad de Buenos Aires en el año 1970. Quizás la conozcan porque la tengan como bibliografía en alguna otra materia, porque es un gran referente en nuestra formación académica y profesional. Ella tuvo la oportunidad de formar parte del equipo de colaboradores de Piaget, y de esa forma convertirse en una de sus discípulas. Lamentablemente, por causa de la última dictadura militar, tuvo que exiliarse, y vive en México desde esa época hasta la actualidad, produciendo infinidad de conocimientos vinculados a la psicología del aprendizaje, y por eso es un referente en nuestro campo profesional de la psicopedagogía. Ella, si ustedes han leído este capítulo, es muy interesante cómo lo presenta a Piaget, porque nos habla de él en su dimensión de ser social, nos cuenta de su trayectoria de desarrollo. Nos habla de él como un niño prodigio que a los 11 años ya había hecho sus primeros escritos en relación a su impronta más vinculada a las ciencias biológicas. Él es biólogo de formación, pero con una gran inquietud sobre el pensamiento filosófico de la época. Ella en un momento cuenta que se veía un poco interpelado en su infancia por una crianza que estaba de algún modo dividida entre una mamá muy católica y religiosa y un padre escéptico, con lo cual sus inquietudes respecto a la existencia de Dios y contrarrestaban con las inquietudes vinculadas al pensamiento racional y científico, de manera que ha sido desde muy pequeño una persona con una mente inquieta por el conocimiento. Eh, y si bien viene desde la biología, eh, esta inquietud por la filosofía ha sido una de las grandes características de Piaget. Y fíjense que tan prodigio que a la edad de 15 años, un zoólogo, Weber, lo invita a colaborar con él en un trabajo que estaba haciendo de clasificación de moluscos. Y entonces él ahí se empieza a vincular con la biología, y es en esa experiencia donde él va desarrollando todo un pensamiento vinculado a, a la investigación científica dentro de las ciencias biológicas. Y entonces muy tempranamente, ya a los 18 años, porque luego eh, fallece su coordinador, su maestro, y él continúa este trabajo de clasificación de moluscos y lo publica. Tanto que la comunidad científica, cuando lo lee y lo convocan, bueno, no sabían que él aún era un estudiante de nivel secundario. Eh, de manera que esto habla mucho de su gran capacidad por el desarrollo de teoría y el desarrollo de postulados eh, escritos y que ya arrancaron tan tempranamente. Por eso, cuando Emilia Ferrero empieza el texto diciendo que él crea un centro interdisciplinario de epistemología genética en Ginebra en el año 1955, en realidad ella dice, es como el final del camino, es como un lugar de llegada de Piaget, en el cual, digamos, él tiene como antesala toda esta trayectoria que él viene desarrollando desde edades tan tempranas. Y una de las cuestiones importantes es que, si bien él viene desde la biología, ¿qué lo lleva a él a vincularse con la filosofía? En realidad, la gran inquietud que tiene en relación
a estas ciencias, y por eso ella lo plantea o lo presenta como el transformador del pensamiento científico de la época, porque él empieza a pensar que así como la biología utiliza el experimento para poder investigar acerca de la naturaleza y las características de los seres de la naturaleza, ¿por qué no la filosofía o la psicología puede utilizar un método similar para poder interpretar las conductas, ¿no? Esto es lo que de alguna manera a él lo convocan a poder hacer una articulación entre su formación profesional vinculada a la, al, digamos, a la investigación científica, pero llevada al plano de las ciencias más sociales. Y cuando él crea este centro interdisciplinario, su objetivo era convocar allí a los pensadores de la época con el fin de generar un espacio de intercambio en relación a los interrogantes epistemológicos que existían. Sin embargo, él quedó como un poco fijado en esto de ser el psicólogo de los niños, y en realidad quedó un poco esta idea de, el- de Piaget asociada a la observación sobre los estadios de desarrollo infantil. Sin embargo, el objetivo de él era eh, hacer estos análisis en los niños, pero para poder llegar al pensamiento del adulto, es decir, como última instancia de desarrollo. Con lo cual, cuando él habla de epistemología genética y de origen del pensamiento, lo hace en función de poder desarrollar una línea teórica vinculada a cómo el pensamiento evoluciona desde la infancia hasta la adultez. Esa es su impronta por la cual él se intenta convocar a los pensadores de la época para generar este nuevo espacio de pensamiento. Em, lo que describe un poco Emilia, ustedes lo habrán visto, es que no fue muy considerado, de hecho tampoco confiaban demasiado en que él pudiera generar desarrollo científico a partir de la observación de niños, a quienes no les daban demasiado crédito. En esa época se consideraba que los niños eran como una tabula rasa, que podían evolucionar en función de lo que podían recibir del medio, con lo cual no le daban mucho crédito a que una teoría se desarrolle a partir de interrogar a niños. Y fue un poco como etiquetado como esto de el psicólogo de los niños, o el señor de los estadios. Y ella hace un poco la analogía entre la figura de Piaget y la figura de Freud en esa época, que también fue como vinculado a la sexualidad infantil, ¿no? Y que también generó un gran escándalo en la comunidad científica de la época, cuando Freud trae estos postulados vinculados al niño perverso polimorfo y demás, ¿no? Ya hace como una analogía allí, porque también fue un poco, en cierto sentido, escandaloso que Piaget quisiera demostrar una epistemología basado en el diálogo con niños. Eh, entonces, un poco para ir situándonos, sabemos que lo que son una de sus mayores teorías estaban vinculadas a esto que ya venimos trabajando en clases anteriores, del principio de conservación. Eh, y ahí aparece este concepto de adultomorfismo, que es un poco lo que definimos como ese riesgo de pretender
entablar un diálogo con los niños desde el lugar adulto y el riesgo de no poder interpretar al niño desde su lugar de niño. No sé si queda clara la idea. Es este riesgo de no poder de algún modo llegar a comprender eh, fehacientemente el pensamiento del niño porque lo estamos haciendo desde el lugar del adulto. Entonces hacemos como interpretaciones adultas del pensamiento del niño. Eh, Esto es uno de los riesgos con los cuales, digamos, Piaget no ignora, ¿no? Porque cuando él arma este espacio de intercambio con los niños, abre un diálogo allí y está atento a lo que los niños dicen. El tema es que lo hace desde un lugar adulto. Entonces aparece aquí estas primeras teorías que él tiene en relación al principio de conservación, que ya hemos hablado, como decíamos, en la cual eh, lo que él va a observar es que los niños menores de 7 años no tienen aún adquirido esta noción de principio de conservación. Eh, y esto se aplica a los distintos estímulos, porque tanto sea conservación de masa, como conservación de cantidad, como conservación de líquido. Son como estas tres dimensiones de los objetos, en las cuales los niños, según sus observaciones, no adquirían este principio hasta los 7 años. Eh, y una de las experiencias o experimentos que él utiliza es en el cual, como nosotros estuvimos hablando de la experiencia con la conservación de líquido, de la experiencia con la conservación de cantidad, pero también hay que mencionar que estas mismas experiencias se hicieron con características más físicas de los objetos que tenían que ver con el volumen. Entonces se le presentaban al niño bolitas de masa y luego se estiraba una y se le preguntaba al niño cuál era. Eran bolitas de pan, entonces se le preguntaba quién iba a comer más, ¿no? Bueno, volviendo un poco a lo de los rocklets, el niño decía que cuando se le presentaban las dos bolitas era exactamente lo mismo, pero cuando esa bolita se transformaba en un grisín, el niño sostenía que quien comía más era quien comía grisín porque era más largo, entonces era más grande. Cuando la masa volvía a su estado original, eh, aparecía allí esto que decíamos en algún momento de la sorpresa del niño frente a esta eh, paridad nueva que aparece en las cualidades o características físicas del objeto. Estas cuestiones que son evidentes para la lógica del adulto y que vienen de los fundamentos físicos de los objetos, contrastan de alguna manera con la mirada de los niños que aún frente a estos experimentos siguen sosteniendo esta idea de que la masa, digamos, pierde este principio de conservación, cambia su volumen al ser estirada y transformada en otro, en, como, en otro, no sería un objeto ahí, sería como en otra forma, ahí está, ¿no? Como que cambia de forma. Eh, eh, lo que ocurre aquí es que en cierta medida esta propiedad del objeto es reversible, es decir, este objeto que al ser estirado cambia de forma pero conserva el volumen, vuelve a su estado original. Sin embargo, esto le lleva al niño mucho tiempo poder interpretar como conservación de volumen. Em, De manera que entonces lo que aquí aparece es
esta idea relaciona si este principio de conservación de alguna forma pone eh, en plano de análisis si son los hechos y las experiencias los que hacen a la construcción racional del conocimiento, o si esta noción racional, digamos, de algún modo eh, transforma a los hechos, ¿no? Esto es una de las cuestiones sobre las cuales también van a ir desarrollándose estas ideas. Es muy interesante porque vieron que en una parte eh, ella describe que, un poco esto dicho desde las experiencias de Piaget, ¿no? Que los niños pequeños de 4 o 5 años les pasa en sus representaciones habituales de la vida. Entonces, por ejemplo, cuando a una niña de 5 años se le pregunta cuántos años tiene un papá, ella dice, no sé, pero deben ser muchos porque es muy alto. Asocian que la cantidad hace al valor, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, también describe esta situación en donde la niña pide que escriban su nombre y ella dice, pero tenés que escribirlo más grande porque cumplí un año más. Entonces hay una relación entre el volumen y, la posibilidad de representarlo de una manera muy desde la experiencia de los niños, ¿no? Por eso es que aparece esto, si hay un nivel de pensamiento previo a los hechos, que es esta idea que tiene el niño de que eh, eh, si es más grande, si debe tener muchos años porque es muy alto, o si hay que escribir el nombre más grande porque cumplió más años, si este nivel de razonamiento es previo a los hechos, y si entonces qué efecto va a tener la experiencia sobre ese razonamiento. Eh, entonces, bueno, un poco volviendo sobre esta idea, el niño le va a llevar un tiempo poder interpretar que este objeto, que inicialmente tiene una forma, puede modificarse y volver a su estado original, ¿no? Eh, entonces, esto lo construye a partir básicamente de dos cuestiones, que el niño empieza a darse cuenta que hay dos características fundamentales, que en el objeto no se agregó ni se quitó nada. Es decir, cuando se estira la masa, no se agrega masa, ni se quita masa. Esa es una de las cuestiones por las cuales, una de las características que el niño descubre, por la cual logra interpretar la conservación. No se agregó ni se quitó nada. Y además, la posibilidad de que esto vuelva a su forma original, es decir, que este, esta forma de pelotita, de bolita, se estira, pero luego puede volver a su forma original. Estos dos principios son los que colaboran para que el niño pueda lograr, digamos, acceder a la conservación de, de masa y de cantidad. Eh, entonces, una de las cuestiones importantes que describe un poco Emilia Ferreiro, esto que ya lo dijimos en clases anteriores, que no se trata de edades puntuales, porque esto va a depender también de la cultura y donde el niño esté inserto, pero sí esto lo refuerza, más allá de la edad, lo que sí aparece es que estos procesos son secuenciados, ¿no? Que pueden aparecer un poquito antes o un poquito después en edad, pero siempre la secuencia del desarrollo del pensamiento va a ser similar, digamos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que es interesante de ver acá
es en relación a la experiencia, porque esta variable cultural tiene que ver con la exposición a la experiencia. Una de las cosas que dice el texto, que es muy interesante, es que estos principios, al menos en esa época, no se enseñaban a los niños porque nadie antes de Piaget se había puesto a pensar en esto. Entonces, no se enseñaba, no se entrenaba al niño en el aprendizaje de este concepto y de este conocimiento, ¿sí? Y entonces aparece, como decíamos, el rol de la enseñanza acá, ¿no? O del aprendizaje. Em, y en esa época se sostenía que el aprendizaje era un proceso que se dirigía desde afuera, ¿no? El niño aprendía a partir de lo que el entorno le ofrecía como estímulo, pero no había como una construcción de pensamiento a partir de habilidades propias del sujeto, ¿no? Eh, sino que aparecía esta idea del aprendizaje por el refuerzo que hacía el adulto sobre la conducta del niño. Entonces, otro de los conceptos importantes del texto, el texto es todo muy importante en su desarrollo. La verdad que la recomendación es que lo lean completo. Nosotros estamos haciendo como un recorte de las ideas centrales, porque bueno, no llegaríamos a tiempo de desarrollarlo en su totalidad, pero es importante que ustedes puedan contextualizar este recorte que hacemos en el texto completo. Eh, entonces aparece esta conceptualización en relación a la asimilación vinculada a los procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer un poco Piaget es tomar esta idea de asimilación como emulando lo que hace el organismo, por ejemplo, a nivel biológico, cuando incorporamos alimentos, ¿no? Entonces, nosotros incorporamos un alimento y ¿qué hace el organismo? Asimila ese objeto extraño que incorporamos y lo transforma en nutrientes para el organismo, ¿no? Entonces, la asimilación estaría dada por esa transformación que hacemos, digamos, que hace el organismo con ese objeto que sería en este caso la alimentación, ¿no? Nosotros consumimos un alimento, el organismo lo transforma, lo asimila, y hay ahí una modificación del objeto. Entonces dice, bueno, a nivel psicológico, esto también puede ser interpretado de igual modo, porque la asimilación tiene que ver con esa acción que hace el sujeto frente a ese objeto que se le presenta como estímulo, ¿sí? Entonces decimos que lo asimila cuando lo puede como modificar y transformar en algo diferente, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, el trabajo con las masas, con el agua, con las piedritas, para poder lograr el aprendizaje de esta, digamos, capacidad de conservación de los objetos, tiene que ver justamente con esta posibilidad de asimilación, ¿no? De poder, de algún modo, modificar ese objeto para que sea funcional en el caso del alimento al organismo, en el caso del desarrollo psicológico al aprendizaje. Em, eh, pero aquí también aparece otro concepto que tiene que ver con la acomodación. Y esto plantea un poco la inversa de la asimilación, porque en el proceso de acomodación, lo que vamos a hacer, o lo que el sujeto hace, es un procedimiento o un proceso contrario, porque es el objeto
el que transforma de alguna manera al sujeto. Es decir, el niño, el desarrollo, el sujeto en situación de aprendizaje, es transformado por esto que el objeto le presenta, ¿sí? Entonces tiene que acomodarse a ese objeto. Entonces el proceso de transformación es a la inversa. Y en esta, digamos, entre estos dos procesos, que serían el de asimilación y el de acomodación, va a surgir este proceso que hace un poco de síntesis entre estos dos, que es el de adaptación, en el cual lo que vamos a- a describir es que justamente no alcanza con la asimilación, no alcanza con la acomodación, sino que lo que va a ocurrir es una adaptación de ambas estructuras, ¿no? De la estructura del sujeto, en este caso del niño, y la estructura de los objetos. Ambas cuestiones se transforman y por eso aparece este proceso que denominamos adaptación. Eh, y aquí dice que el niño conoce lo que es capaz de asimilar a esquemas anteriores. Esto también lo estuvimos conversando en la clase en relación a la posibilidad que nos da esta acomodación, porque justamente tiene que ver con esto, con poder adaptar a esquemas previos, ¿sí? Em, y estos son esquemas de acción que se van complejizando, porque entonces lo que va a ocurrir es que frente a la acomodación en un estadio, aparece una suerte como de desequilibrio por el cual el niño es desafiado en una nueva eh, eh, prueba, por decirlo de algún modo, eh, y necesita como rearmar el esquema, reacomodarse a ese esquema previo, ¿sí? Eh, y entonces utiliza acciones que se van complejizando, ¿sí? Eh, entonces vamos a ver, por ejemplo, estos esquemas que tienen que ver con reflejos que existen de manera innata en el niño, que son el reflejo de succión y el reflejo de prensión. Estos dos están presentes al momento del nacimiento y son actos reflejos, ¿no? Son actos que no son voluntarios, son reflejos. Pero ¿qué ocurre? Hay un esquema de acción que, que que en este caso son aislados, el niño succiona o presiona sin ninguna intencionalidad, digamos, sin ninguna, eh, sin perseguir ningún objetivo, es muy aleatorio y aislado, pero estos esquemas de acción son los que le van a permitir al niño poder interpretar que a través de la coordinación que va a ir desarrollando esto, ¿no? De ir pasando de un esquema a otro, y esta acción que él va complejizando, eh, lo que va a descubrir es que los objetos son agarrables y chupables. Entonces, esto que de inicio era un acto reflejo, instintivo, que no tenía ningún fin en sí mismo, se va a ir transformando en un acto voluntario a partir de la coordinación. Eh, Acompañado de la posibilidad de la visión, es decir, el niño a partir que ve el objeto y desarrolla un mecanismo de coordinación motora, puede asir el objeto para luego poder eh, llevarlo a la boca, chuparlo y demás. Pero, digamos, ¿esto con qué tiene que ver? Con esto que decíamos en relación a que las acciones se van complejizando porque se van de algún modo ampliando estos esquemas de acciones, ¿sí? Bien. Em, de manera que entonces estos esquemas de acción son los que le van a permitir al niño eh, armar una respuesta frente a un estímulo eh, visible. Es decir, cuando el niño
ve un objeto y descubre que a través de un acto motor puede asir ese objeto, y ese es el objeto que va a presionar, a asir y a succionar, se va a descubrir esta capacidad de obtener los objetos, de agarrarlos, porque mientras esto era un acto reflejo, no podía presionar o succionar cualquier cosa sin tener idea de lo que estaba haciendo. Sin embargo, es esta coordinación motora y visual la que le va a permitir al niño darle categoría de objeto a eso que toma, ¿sí? No sé si queda claro. Eh, bueno, bien, entonces, eh, lo que se va a ir descubriendo a partir de esta experiencia es que el niño va a poder darle diversas cualidades a los objetos y que van a depender de esas acciones. Es decir, cuando el niño toma el objeto, va a poder experimentar si el objeto es sonoro, como decíamos la vez pasada, si es suave al tacto, si es blando, si es duro, ¿sí? Entonces, a partir de esa acción, él le va a poder dar cualidades a los objetos y va a ir de algún modo clasificándolos en sus esquemas. Eh, es a partir de entonces que decimos que para el niño los objetos son agarrables a partir de que son mirados. Empieza a hacer a desarrollar esta capacidad. Y como decíamos recién, las propiedades de los objetos se le van a atribuir gracias a esta acción, no van a depender de estas acciones. Y volvemos entonces otra vez, esto lo vuelve a traer el texto de Emilia Ferreiro, nosotros ya lo estuvimos viendo en clases anteriores, a la idea de permanencia de objeto, que es este mecanismo por el cual el niño puede recuperarlo, aunque no esté dentro de su campo visual. Eh, porque una de las cosas que dice aquí el texto es que, bueno, estas cualidades de objeto habrá que ver si el niño interpreta que persisten más allá de su interacción con el objeto, es decir, eh, las cualidades de este objeto, si es blando, si es duro, si es sonoro o no, existen en tanto el niño tiene interacción con ese objeto, pero en cuanto el niño se desvincula de ese objeto, puede que estas cualidades ya no sean parte de ese objeto, ¿sí? Eh, bueno, entonces lo mismo ocurre con la idea de permanencia de objeto. En este desarrollo que se da alrededor de los, según Piaget, a fines del primer año, este mecanismo por el cual el niño puede darse cuenta que aunque no esté en su campo visual, el objeto sigue existiendo, ¿no? Con esta experiencia de la cual ya hablamos, en donde se le presenta un objeto, se tapa y el niño estira la manta para descubrir que allí estaba. Bien, en realidad estos eran conceptos que ya habíamos trabajado, eran ideas que ya habíamos, sobre las cuales ya habíamos intercambiado conocimientos, pero lo que sí aparece aquí es esta idea de Piaget en relación a lo que decíamos hace un momento, si hay un conocimiento preexistente en el sujeto en relación a este vínculo que establece con el objeto y lo modifica, o si es el objeto el que le aporta al niño información y que a su vez modifican al niño, y en realidad lo que va a decir es que no es ni una cosa ni la otra, sino que lo que ocurre
justamente son ambas en una relación dialéctica. En esta relación dialéctica entre el sujeto y el objeto es en la cual se van a ir desplegando las distintas habilidades y desarrollos posteriores en el pensamiento. Y aquí aparece una de las primeras definiciones en relación a la inteligencia. Esto estaría como textual de Piaget, que la va a definir como algo que no comienza con el conocimiento de uno mismo o del yo, ni del conocimiento de los objetos o de las cosas en tanto tales, sino que la inteligencia está vinculada justamente a esa interacción y a esa orientación simultánea que se da entre estos dos polos que tienen que ver con el sujeto y el objeto en esta relación dialéctica, ¿sí? Y que esta es la manera, dice Piaget, en esta relación dialéctica, cómo se va a ir construyendo y desarrollando la inteligencia y cómo se va a ir eh, de algún modo organizando el mundo para los niños, ¿no? Eh, Bien, entonces, bueno, aquí me quedó un poco la animación desajustada de la, de la presentación. Un poco lo que continúa desarrollando el texto, que tiene que ver con la experiencia, porque esto que venimos diciendo de la relación del niño con el objeto tiene que ver con la posibilidad que le da la experiencia. Y lo que vamos a ver es que eh, lo que va a explicar es que a veces la experiencia cotidiana tampoco alcanza para adquirir algunos conocimientos. Entonces, plantean esta experiencia en la cual tratan de investigar si el niño tiene la noción de no ya de conservación de líquido, sino de desplazamiento del líquido en la superficie, ¿no? Entonces, cuando se le pide al niño que grafique o que dibuje el líquido en estos diferentes recipientes, los niños pequeños tienden a dibujar o representar al líquido en un lugar central de la forma, ¿no? Eh, Luego lo empiezan a poder ubicar como en el fondo de la figura, pero lo que ocurre es que cuando se inclina el recipiente, fíjense que el desplazamiento del líquido no ocurre como ocurre en la realidad, por las leyes de la física, digamos, ¿no? Eh, Cuando se voltea el recipiente, el líquido debería desplazarse. Sin embargo, en la representación mental de los niños no aparece este desplazamiento del líquido. Incluso cuando se lo voltea hacia abajo, fíjense dónde lo representa, ¿sí? No hay lo que se llamaría el desplazamiento del líquido. Entonces, ¿por qué este ejemplo? ¿No? ¿Por qué traer este ejemplo? Porque tiene que ver con la experiencia. Porque lo que dice el texto es, bueno, pero los niños en la vida cotidiana pasan por experiencias en donde se sirven líquidos de una botella o de un vaso, ¿sí? O sea que los niños interactúan y ven este desplazamiento en la vida cotidiana. Sin embargo, esta experiencia cotidiana no es suficiente, ¿no? Porque este, eh, lo que dice es que un poco el texto es esto, ¿no? Para leer un hecho es necesario tener instrumentos adecuados, ¿no? Porque eh, eh, lo importante es que poder interpretar esto va a ir acompañado del tipo de experimento que se haga, ¿no? De cómo se le ofrezca esto a los niños. Entonces, aquí aparece esta idea de que la vista no es aún entonces, dice, un instrumento para poder registrar estos cambios
de desplazamiento de líquido, porque los niños ven habitualmente esto, sin embargo, cuando lo tienen que representar, no logran este tipo de representaciones más adecuadas, ¿sí? Porque lo que aparece aquí es como que lo que está alterado es la conservación del plano horizontal, ¿sí? Aparece siempre en plano horizontal, no aparece como este plano inclinado en el cual estaría desplazado el líquido, ¿no? Entonces dice que, bueno, esto tiene que ver con los sistemas de referencias que el niño tiene en sus esquemas mentales, ¿no? Eh, entonces, como decíamos recién, estas experiencias cotidianas no alcanzan para explicar estos hechos. Entonces, aparece nuevamente una eh, forma de interpretar a la inteligencia como una manera de búsqueda de equilibrio, ¿no? Entre un nivel de pensamiento que es desafiado en algún sentido para poder lograr una evolución en ese nivel de pensamiento. Entonces, Mm, volvemos un poquito sobre el posicionamiento de Piaget en este contexto de la época en la cual se lo identificaba como el hombre de los estadios, ¿no? Y entonces a partir de ahí es que aparece esta idea de desarrollo intelectual en etapas, porque entonces esta capacidad del niño de ir evolucionando en su pensamiento, como decíamos, se va a ir dando en diferentes etapas, que no siempre, como dijimos, están asociadas a edades, pero sí están secuenciadas de la misma manera, eh, y que tienen que ver con etapas en donde lo que se va a ir modificando es la estructura mental. Entonces vamos a ir de una estructura mental hacia una estructura mental eh, eh, evolucionada, ¿sí? Y lo que dice un poco lo que me parecía interesante a mí de transmitirles es que lo que es observable no es la estructura en sí, sino la conducta que pone en evidencia esa estructura, ¿sí? Lo que nosotros vemos en el desarrollo del niño es la conducta, la respuesta que tiene frente a estos desafíos, ¿sí? Que dan cuenta de esta estructura, ¿sí? Eh, bien, y a esto es a lo que también se va a ir interpretando como inteligencia, ¿no? Como esta capacidad de ir modificando estas estructuras para ir evolucionando en el pensamiento. Y que entonces esta inteligencia tiene que ver con una forma superior de organizar estas estructuras cognitivas, ir pasando de una estructura cognitiva hacia una superadora. Un detalle que por ahí no comenté, que sí me parece interesante, a modo un poco casi o cuasi anecdótico, por decirlo así, es que en un momento Piaget es invitado por Simon a formar parte del equipo de, junto con Binet, que fueron los primeros en desarrollar un test de inteligencia, que es el conocido como Stanford Binet, eh, el primero fue Simon Binet, después vino Stanford Binet, fueron los primeros en desarrollar los test de inteligencia, y estaban armando estas técnicas para evaluar el nivel de inteligencia de los niños. Saben que esto, no lo dice el texto esto, ¿no? Pero si lo investigamos un poquito, descubrimos que los primeros test de inteligencia aparecieron en Francia, a partir justamente de niños que no tenían rendimiento escolar similar, ¿no? Eran niños que
lo que notaron un poco en las aulas francesas es que había niños que evolucionaban en sus aprendizajes, mientras que otros quedaban un poco detenidos. Entonces le encomiendan a, a, a Binet que desarrolle o estructure un instrumento que permita de algún modo identificar estas diferencias en las capacidades de aprendizaje de los niños, ¿no? Entonces aparecen estas primeras técnicas de indagación eh, de la inteligencia. Y esto viene a cuento de que en un momento lo invitan a Piaget a formar parte de esto, pero Piaget estaba en sus inicios, en los inicios de su desarrollo de pensamiento. eh, eh, entonces, lo que la tarea de él se reducía a clasificar las respuestas de los niños, ¿no? Cuáles estaban erróneas y cuáles eran acertadas. Esa era su tarea. De alguna manera, clasificar como para lograr armar una especie de baremo sobre esas técnicas. Entonces, era un rol muy pasivo y casi, diríamos, como hasta con poco vuelo para la interpretación, solamente tenía que decidir, clasificar, no decidir, clasificar y poner de un lado las respuestas correctas y del otro lado las respuestas incorrectas. Y lo interesante es que eh, esto obviamente no lo sedujo a Piaget para el trabajo, pero sí empezó él a preguntarse en el porqué de esas respuestas, más que en clasificarlas, sino en preguntarse sobre el porqué de esta respuesta errónea. ¿Cuál era el motivo por el cual algunos niños daban respuestas positivas y otros daban respuestas negativas? Pero fundamentalmente frente al que daba las respuestas negativas o erradas, su inquietud era poder entender el porqué de esas respuestas, ¿no? Este, eh, Bien, y entonces, un poco este comentario que a lo mejor sonó un poco disgregado, era como quizás para volver a situar al hombre en su pensamiento que lo ha acompañado en todas sus experiencias, digamos, de desarrollo, ¿no? Entonces, esta inteligencia, según como la venimos describiendo hasta ahora, tiene que ver con esta capacidad o con esta eh, posibilidad de ir hacia un equilibrio, que es lo que va a ir desarrollándose en las distintas etapas. Entonces, bueno, como para hacer un repaso, porque está allí en el texto, vemos que Piaget describe esta primera inteligencia sensorio-motriz, que ya la hemos descrito en clases anteriores, en donde aparece este pensamiento desarrollado en actos, y que tiene que ver con poder ir armando lo que decíamos, estas estructuras de representaciones, ¿sí? Que hasta ese momento no había como, no hay en el niño, según estas observaciones, instrumentos de representación, ¿sí? Sino que son bien exploratorias. Luego aparece la inteligencia preoperatoria, como la que describimos también en otras oportunidades, a partir de la cual el niño puede empezar a representar estos objetos con los cuales interactúa primero de manera sensoriomotriz y luego los empieza a poder representar. Y aparece en esta etapa la posibilidad de simbolizar y de nombrar los objetos. Entonces son dos, digamos, habilidades cognitivas que van a ser de esta etapa una etapa extremadamente evolutiva, la aparición del lenguaje y del juego simbólico, que va a estar asociado al aprendizaje por repetición, este juego simbólico que aparece aquí en la interpretación de roles. Y es una etapa
que descripta como esta etapa preoperatoria, pero con una gran impronta de desarrollo a partir de la aparición del lenguaje, el juego simbólico y fundamentalmente esta capacidad de representar o de armarse representaciones mentales de los objetos, ¿no? Y aparece aquí entonces que esto puede ser eh, ineficiencias mentales, dice, dar organización al espacio, establecer las condiciones de una clasificación lógica, aprender relaciones causales. Todas estas son las características que tienen el pensamiento o la inteligencia preoperatoria. Y aparece aquí esta relación entre el tiempo y la velocidad, que está asociada a un juego que está descrito, que tiene que ver con un juego con autitos, en donde este, se, se le propone al niño en el juego que tire los autitos y que se desplace los autitos en, en- en el- en una superficie, y los niños tienden a decir que el que llegó más lejos fue el que fue más rápido, porque recorrió mayor velocidad, ¿no? Eh, Bien, aparece entonces toda esta posibilidad de desarrollar esta inteligencia que aún es preoperatoria, porque para desarrollarlas el niño utiliza los elementos y los objetos reales en esta interacción dialéctica de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Eh, Hasta llegar a esta inteligencia operatoria, en donde ya aparece una posibilidad de operar con el pensamiento. O sea, ya en esta etapa diríamos que estaría como presente lo que podemos llamar eh, la representación mental, y por eso el niño puede operar con el pensamiento. Entonces, para sumar objetos, por ejemplo, no necesita tenerlos allí, sino que basta con poder representarlos. Y que existen en esta etapa un sistema de acciones virtuales, en el sentido de que no necesita los objetos reales para poder interpretar sus características, y entonces aparece aquí esta idea de que ya a esta altura la conservación está adquirida, ¿no? La capacidad de conservación, eh, eh, no la capacidad de conservación, sino la idea de conservación de objetos, de conservación de cantidad, de conservación de volumen, a esta altura del desarrollo ya estaría como adquirida, y que los niños ya ahí sí descubren que es invariante. Él lo sitúa alrededor de los 7 años. Eh, entonces, sigue siendo el pensamiento un sistema de actos, pero que tienen que ver con actos más sofisticados, con actos más evolucionados, y aparece entonces aquí la posibilidad de tener un pensamiento de reversibilidad. eh, y estas son las características un poco de esta etapa de desarrollo que se denomina inteligencia operatoria, y que justamente en épocas de Piaget y en las actuales también, coinciden con la etapa escolar. También es cierto que por ahí en el texto aparece esta cuestión en donde algunos teóricos dicen que, si bien estas teorías de Piaget aportan importante información para pensar las estrategias educativas, algunos dicen que no es- que en realidad la educación de la escuela no tiene por qué tomar estas teorías como fundamento para la pedagogía, ¿no? Eh, ah, entonces dice que las acciones no encontrarán el punto de partida tal como lo fue en la primera acción. ¿Esto qué quiere decir? Que las acciones se modifican, ¿no? Que estos
actos en esta etapa más operacional tiene que ver con que la acción permite modificar el pensamiento, ¿sí? Y llegar a una evolución de las ideas en un pensamiento, como decíamos recién, más sofisticado. Eh, y luego aparece la etapa de las operaciones formales, en donde sí ya el pensamiento está mucho más evolucionado y toma formas más lógicas y que se pueden aplicar a cualquier contexto y a cualquier contenido, ¿no? Eh, bien.